¿Colchones cuántos tienen? Dos. ¿Dos? Colchones. ¿Ustedes son todos ustedes duermen acá? ¿Y todos tienen colchón? ¿Quién no tiene colchón? Acá dormimos 4. Acá duermen 4 acostados. Acá duermen 2. Date una de cada cosa, sí. Sí, ya tomé. Esa canilla es agua fría, ¿no? Es lo que teníamos, agua fría ahí, agua fría ahí. Vamos a esa conservadora y por ahí nos pasan hielo y ponemos todo ahí. Si no tenemos lugar para caminar, somos 14, imagínate. Mientras de aire no es. Esta es una investigación del CELS. Esto es lo que llegó hasta ustedes, doctor Zaffaroni, por lo cual tomaron la medida que comenté recién. Sí, exactamente, sí. Es una... ¿Qué palabra utilizar? Una infamia, una vergüenza, una tristeza muy grande. Sí, realmente es todavía peor porque no son penados. Tenemos un 60-70% de presos no condenados, de los cuales hay un alto porcentaje que en su momento va a ser absuelto. De modo que lo que tenemos es un número de personas presas para nada. Ese es el grave problema, ¿no? Le va a interesar ver, y si es necesario corregir, el informe que vamos a presentar ahora sobre cuál es la situación en las cárceles. En la provincia de Buenos Aires hay 30.000 personas privadas de la libertad. El 12% de los presos se encuentra en comisarías, pese a que la Corte Suprema de Justicia lo prohibió hace 5 años. La provincia cuenta con un déficit de 12.000 plazas carcelarias, es decir, tiene 18.000 lugares para 30.000 presos. Del total de las personas que se encuentran en cárceles y comisarías, el 68% no tiene ningún tipo de condena. Para que quede más claro, 20.000 presos están esperando que les digan si son culpables o inocentes. La presión política y mediática llevaron al endurecimiento de las leyes y aumentaron el uso de la prisión preventiva por parte de los jueces. Esto provocó que la cantidad de presos aumentara un 330% desde 1990. ¿Está bien estos números, Es doctor? exacto, es exacto, sí. Es exacto y es exacto el diagnóstico también. Es decir, cuidado, porque a veces se confunden cosas. No es que estemos bregando por ponerle menos pena a un homicida, por ponerle menos pena a un violador, por ponerle menos pena a un asaltante a mano armada. No. Aparte, más aún, el hecho de que se refuercen las penas y se le pongan 5 años más o menos, eso no cambia nada. Es decir, si a quien se le van a poner 20 años se le ponen 25, al efecto de la prevención en cuanto a si me van a dar o no un golpe cuando entro a mi casa, es otra cosa. No ese es el problema. El problema es que no tenemos que tener presos para nada. Es decir, tenemos que hacer en forma tal de que esté preso quien tenga que estar preso y quien vaya a ser condenado y quien sea condenado por un delito grave. Los delitos leves tenemos que buscar otras soluciones, no tenemos por qué tener presos por delitos leves, hay otras soluciones de control de conducta y los delitos de mediana gravedad tenemos que distinguirlos según sea violencia personal, no haya violencia personal, etcétera, pero no podemos llenar por las dudas, por prisión preventiva, cárceles y cárceles y cárceles, porque por más que construyamos cárceles, yo no conozco ningún país del mundo donde haya celdas ociosas. Más cárceles y vamos a tener más cárceles superpobladas. O sea, lo que estamos haciendo, lo que normalmente se hace en la política de construcción de más cárcel, es generar mayor problema de superpoblación carcelaria. Ese es el problema. Tremendo, doctor, es que desde el fallo Berbisky, como se conoció aquella decisión de ustedes, por la participación del CELS naturalmente, a hoy las cosas no han cambiado demasiado. Nosotros nos enteramos de una comisaría a la que visitamos con nuestras propias cámaras. Hubo un cierto momento en que no se liberó gente, pero el ingreso decreció y el número de presos en la provincia había bajado considerablemente, no verticalmente. Nunca hay que soltar gente de golpe, eso no hay que hacerlo, pero hay que ir menguando el ingreso, y eso en algún momento había pasado, sí. Así todo, doctor, en la comisaría que nosotros elegimos para ver qué había ocurrido con el fallo de la Corte Suprema, encontramos que en un sitio donde hay lugar para 5 personas había 19. Acá llueve, mire cómo vivo,
¿Cómo duermen? Y acá dormimos 3, acá uno 4. Así que entra agua, por eso está la botella esa para cargar el agua de lluvia. Claro, porque nos mojamos los colchones. Nos turnamos para dormir 3 y 3 estamos. ¿Cómo que se turnan? Pues está luego. Nos turnamos porque no hay colchón. ¿Acá cuántos duermen? 2, ponemos cartones porque si no la humedad... ¿Cómo? Que ponemos cartones porque la humedad te moja los colchones. Y las instalaciones que hicimos son todo previsores. Y te ponemos todo tacho, ponemos... para que no se mojen los colchones. Nada, te muestro los colchones. Aparte toca el colchón, tóquelo. esto es todo, está todo empapado. Este es el baño. Que lo diga que llueve, no se ve baño. Este baño, toque la pared. La rata está con ¿La electricidad? Sí, la electricidad, sí. Los cacharros que tengo de ellos son por las comidas. Ahora lavamos y comemos, esas todas cosas para comer. Las condiciones acá son malas porque no tenés médico, hay mucha humedad, no tenés, la comida es mala, hay mucha enfermedad acá adentro. Acá ejercicio físico, caminata, nada, ¿no? Que hacen 24 horas acá encerrados. No hay lugar, no hay un espacio aquí. Estoy pensando que no debe faltar gente, doctor Zaffaroni, que diga, bueno, ¿cómo quiere que...? Perdón, Sí. hay un problema técnico que quería especificar respecto, la gente habla de los colchones. Hay una cuestión con los colchones que hay que tener muchísimo cuidado con los colchones de poliuretano. Realmente hay que eliminar los colchones de poliuretano en cualquier lugar donde haya presos. Son los colchones que al quemarse generan un gas tóxico que obtura las vías respiratorias y mata. No es por carbonización que muere la gente, sino que muere por el efecto del poliuretano. Es un efecto más o menos parecido a lo que pasó en Cromañón. De modo que en algún momento yo propuse que se hiciese una ley prohibiendo esos colchones en todas las cárceles de la República, en todos los lugares donde haya personas detenidas. No salió la ley, pero de cualquier manera es algo en lo que quiero insistir. Hay varios cientos de muertos por ese efecto. Doctor, permítanos con Julieta revisar algunos de los tuits que están llegando. Sí, claro. Lubertino dice, desde 2008 proponemos un sistema nacional de prevención con redes de monitoreo en lugares de detención y un comité nacional para prevenir tortura. Eso decía María José Lubertino. Gil Lavedra escribió, la superpoblación origina violencia, muerte, enfermedades, viola derechos fundamentales e impide la resocialización. Y Silvia Vázquez tuiteó, la situación en las cárceles nos avergüenza como sociedad porque habla de todos, no solo de la justicia. Hasta aquí nuestros tweets, Víctor Hugo en @BDL Víctor Hugo. En nuestra búsqueda quiero presentarle al doctor Zaffaroni, naturalmente, a ustedes, lo que se convierte por sí mismo en una bajada de línea. En nuestra búsqueda de más información sobre lo que ocurre en las comisarías nos encontramos con esta historia. Esta es la comisaría octava de La Matanza. Durante la dictadura fue un centro clandestino de detención. Estuve deshabicada hasta que me pasaron a los calabozos de adentro. ¿Y vos te acordás de la escalera? Me acuerdo de la escalera porque era donde te llevaban a... 30 años después, en 2008, 2 detenidas desaparecidas fueron a reconocer el lugar. El centro clandestino era conocido como el Sheraton. Aquí estuvo detenido Héctor Oesterheld, el autor de El Eternauta. El juez Daniel Rafecas realizó una inspección ocular en el marco de la causa que investiga delitos de lesa humanidad en esa zona. Pero bueno, está claro que acá está funcionando como banda. En esa inspección, Rafecas encontró a los presos en las mismas condiciones que durante la dictadura militar. Pero 2 años después, la situación de detención nunca se modificó. Y en diciembre del año pasado se produjo un incendio causado por un motín. Están llegando familiares de los presos que estaban dentro de esta comisaría para saber a dónde están, a dónde se los llevaron y para saber si están heridos o no. Hasta el momento, confirmados, al menos hay 4 muertos. El saldo fue 7 presos muertos. Pero lo que no cuentan las crónicas es que había 18 detenidos en un calabozo con capacidad para 9 personas. Sí. La historia repitiéndose. Y hay una más en esta comisaría que encontramos de casualidad. Sabe que hay 2 desaparecidos en democracia. Uno es el señor López y otro es Luciano Arruga. Allí mismo ocurrió el episodio. Luciano se lo ve el 31 de enero, rumbo a la casa de su hermana.
lo agarra un patrullero, lo golpea y lo lleva, según testigo, hacia el destacamento que es a 4 cuadras de mi casa. Meses antes, Luciano había sido abordado por un policía diciéndole si quería trabajar para él, que como era menor tenía respaldo, seguridad, porque así como entraba salía, y todo el respaldo de él, obviamente, que podía tener una mejor vida y nada, y que nada le iba a pasar. Luciano se niega y de ahí de ese momento Luciano es interceptado en las calles, lo agarran, lo amenazan, lo golpean en la vía pública, hasta que lo detienen el 21 de septiembre. En Quintana hubo 2 presos que identificaron a Luciano. Con uno habló, con el otro lo reconoció por fotografía y dijo que sí, que era ese chico, que era Luciano. Y el otro sí, habló con él y vio exactamente cómo lo torturaban a Luciano, ¿no? Hasta que Luciano agonizó, dejó de gritar, dejó de pedir por favor. Yo, como a esta altura, encontrar a mi hijo y justicia. No puedo pedir otra cosa, justicia. Que sea justicia lo que hicieron con Luciano. Dolorido, debo comentarles que esta es una nota que va casi entre paréntesis en este informe sobre la situación en las comisarías, pero no podíamos soslayar la oportunidad de hablar también de este tema y recordar el episodio. Pero volviendo a lo que motivó la invitación al doctor Eugenio Zaffaroni, hablemos también de la presión nuestra, la de los medios, doctor. ¿Cómo jugamos en esta historia terrible que las imágenes han documentado sobre cómo se vive en las cárceles? Hay una... no creamos que esto lo hacemos nosotros, los medios argentinos, porque es algo que lo hemos inventado acá. Hay una criminología mediática mundial que baja de Estados Unidos y se expande por todo el mundo, con un objetivo, con una presión de tipo vindicativo, una cosa de exaltación de la venganza, pero que, cuidado, insisto, la característica no es le voy a aplicar más pena al asesino serial, al que mata a la viejita, al secuestrador, al violador. No, si fuera eso no sería nada. No, no, no. Es tomar como chivo expiatorio un grupo social. Ese es el asunto. Entonces, me muestra un pibe que hizo una barbaridad. Sí. En la otra imagen me muestra un pibe que está tomando cerveza en la esquina. Este es igual. Son ellos, este todavía no lo hizo, pero lo va a hacer. Entonces, cuidado que, insisto, no es la mayor pena al criminal. Lo que se está es estigmatizando y criminalizando a un grupo social, que normalmente son los adolescentes y jóvenes de barrios precarios en toda nuestra región. Me estoy refiriendo a América Latina. En Estados Unidos son los negros. El 60% de la población penal de Estados Unidos son negros, el resto son latinos. En Europa son los inmigrantes, los turcos en Alemania, los islámicos en Francia, ahora creo que son los islámicos también en Inglaterra, antes eran los caribeños. Nosotros no importamos presos, los estigmatizamos nosotros, entre los nuestros. Entonces, cuidado con ese asunto de la guerra. No, la mayor o pena al criminal, de cualquier manera, no le estamos acariciando la cabeza. Por mi mano pasan sentencias de 20, 30 años, perpetua, etcétera, todas las semanas. No, ese no es el problema. El problema es no estigmatizar un grupo social de adolescentes o jóvenes de zonas o barrios precarios. Ese es el problema. Es hablar de la mano dura, lo que se hace de vez en cuando, ¿no? Sí, pero la mano dura corre contra ese segmento social. Entonces, tolerancia cero para ese segmento social. ¿Y qué es tolerancia cero? Es llenar las cárceles de tontos. No, pues no estamos llenando la cárcel de criminales, ese es el asunto. Quiero compartir con usted brevemente estas imágenes finales para cerrar su participación, doctor, muy agradecido. Estas cosas de que le dicen 10 minutos y se va tranquilo, nunca es verdad en televisión. No. Por favor.